Antes que nada, quiero agradecerte por ver este video, por darle like, por compartirlo. Gracias por suscribirte al canal y te animo a que puedas seguir compartiendo estos videos, este contenido con todas las personas de tu familia, de tu iglesia, para que también puedan ser bendecidos, así como he sido yo bendecido al momento de hacer estos videos y tú al momento que lo has visto. Por eso quiero agradecerte por ver cada uno de estos videos y ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hoy quiero tocar un tema que probablemente causa muchas discusiones, muchos pleitos, mucho revuelo entre el cuerpo de Cristo, y es el tema de la ley. Y el tema de la ley ya conocemos, eso luego lo unen con el tema de la religión, y que la ley con la gracia, que estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley, utilizando un texto que probablemente no se ha entendido correctamente de Pablo en el Nuevo Testamento. Pero viéndolo desde una perspectiva diferente, desde mi punto de vista, que probablemente no es el tuyo o no tenga que ser el tuyo, pero mi punto de vista es que probablemente el problema acá no es la ley, no son las prohibiciones, los consejos, las advertencias que tiene la ley. Desde mi punto de vista, el problema radica en que hemos perdido de vista lo que realmente Dios quiere que le pongamos atención. Si bien es cierto, cuando hablamos de la ley, muchos se enfocan en todo el Antiguo Testamento, pero yo quiero hacer referencia solamente a un capítulo de Levítico, Levítico capítulo 19. ¿Por qué? Porque Levítico capítulo 19 tiene algunos puntos que la gente discute mucho en la actualidad. Y créanme, de lo profundo de mi corazón, siento que al momento de entrar en esas discusiones entre cristianos, a veces no estamos siendo de edificación para el pueblo de Cristo. O más bien, me atrevo a decir que entrando en discusiones como estas, discusiones vanas, discusiones tontas realmente, ni siquiera estamos siendo de edificación, de ejemplo a todas las demás personas que nos rodean. Entonces, como decía anteriormente, no creo que el problema sea la ley ni sus prohibiciones. Desde mi punto de vista, pienso que nos hemos enfocado tanto en el no que tiene Levítico capítulo 19, como por ejemplo que no podemos vestir de esa manera, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes comer esto, y tantos no que podemos encontrar que de una vez apenas lo leemos a veces nos bloquean inmediatamente porque sentimos un rechazo de una u otra manera. Pero ahí es donde yo creo que radica el problema, porque si nosotros vemos realmente Levítico capítulo 19 nos está dando una enseñanza muy específica, enseñanza que ayudó al pueblo a crecer como pueblo, a edificar a la nación como tal. Entonces, al enfocarnos tanto en el no o en los no que encontramos en cada una de esas prohibiciones, yo creo que estamos desenfocándonos y perdiendo de vista la oportunidad que nos está dando Dios en el mismo capítulo 19 de Levítico de parecernos cada día más a Él, de ser como Él, de ser como su Hijo Jesucristo, de ser diferentes, de ser santos. Porque Levítico capítulo 19, versículo 2, dice de la siguiente manera: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. A eso es lo que Dios quiere que le prestemos atención, porque las prohibiciones o los consejos o las advertencias que vemos después del versículo 2, del versículo 3 en adelante, son repercusiones de los primeros versículos.
O sea que Él nos está pidiendo ser diferentes, pero ¿cómo vamos a marcar una diferencia? ¿Cómo vamos a ser diferentes dejando de hacer ciertas cosas que hace el mundo? Ahí es donde Dios quiere que nos enfoquemos. No voy a entrar en detalles, no puedo entrar en detalles porque no quiero que el video sea muy largo, pero antes de criticar o ir en contra, saltar a la defensiva de la ley de Moisés, hay que entender que primero no es la ley de Moisés, es la ley que Dios le dio a Moisés para que le diera a conocer a su pueblo. Entonces, cuando entendemos eso, nos estamos dando cuenta que no fueron leyes, que no fueron dogmas, que no fueron prohibiciones puestas por el hombre, sino puestas por Dios mismo. Y lo que yo creo que tenemos que prestarle atención es a qué es lo que busca Dios, cuál es el deseo de Dios al mandarnos cumplir con cada una de esas cosas o evitar caer en cada una de esas cosas que Él nos pone en Levítico capítulo 19. Y no solamente a algunas cosas, sino a todas las cosas. No es solamente, por decir un ejemplo, no es solamente decir, no se pueden tatuar porque dice el versículo que no haréis rasguño. Pero también menciona una serie de cosas que no podemos hacer. No podemos vestir ropa con telas diferentes, no podemos chismear, no podemos hacer tantas cosas que probablemente estamos cayendo y hemos fallado en eso. Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos, que no solamente nos concentremos en algunas cosas por cumplir, sino en todas las cosas que Él nos manda en su palabra. Una de las razones por las que encontramos que Dios desea algo más de nosotros es el versículo 2 que acabamos de leer anteriormente, de ser santos, de buscar la santidad, anhelar la santidad, así como Dios nuestro Padre es santo. Y déjeme decirle que eso no es algo que solamente encontramos en el Antiguo Testamento. Eso se repite a lo largo de la Biblia, de una u otra manera, con diferentes palabras, diferentes situaciones. Pero en el Nuevo Testamento también encontramos cuando Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, una y otra vez vamos a encontrar eso en las Escrituras. Porque Dios lo que está buscando no es que nos enfoquemos en las prohibiciones, sino en el propósito por el cual Él quiere prohibirnos ciertas cosas. Él no nos pide que nos alejemos del mundo, ni que nos alejemos de la persona. Él quiere que estemos cerca de la persona, pero que evitemos caer en las prácticas de las personas del mundo, de personas que no están dentro de los parámetros o dentro de la familia de la fe. Conocemos el significado de la palabra santidad, que quiere decir separado, apartado para algo específico, y es lo que Dios quiere y nos da a entender con esa palabra santidad, es que Él desea con todo su corazón que no seamos igual en actitudes, en la toma de decisiones, como la gente del mundo, como la gente que no conoce a Dios, sino que seamos diferentes y que marquemos esa diferencia. Deuteronomio capítulo 18, versículo 19, dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Una y otra vez, sé diferente. Y eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Y algo que me marca es un texto en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos específicamente, capítulo 4, versículo 13. Y todos conocemos quizá ese pasaje donde encontramos a Pedro y a Juan ante el concilio, donde están recibiendo tantas críticas, cuestionamientos y tantas cosas. Pero cuando leo ese relato, hay algo específico que llama y capta mi atención y que me hace cambiar muchas veces mi forma de pensar, mi forma de caminar, mi forma de tomar decisiones. Porque Hechos capítulo 4, versículo 13 dice que entonces hablando de los principales del pueblo, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan
y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y esta es la última parte, es lo que llama mi atención y es lo que marca mi vida. Cuando dicen de Pedro y de Juan, y les reconocían que habían estado con Jesús. Exactamente lo que Jesús hizo en la vida de Pedro y de Juan y de todos sus discípulos y todas las personas que los rodean es exactamente lo que Dios quiere de ti y de mí. Que marquemos una diferencia, pero que cuando marquemos esa diferencia no solamente seamos diferentes, sino que marquemos, toquemos corazones, dejemos huellas en la vida de las demás personas. Aquí en el relato de Hechos se notaba en la forma de expresarse, en la forma de vivir de Pedro y de Juan, que habían tenido esa cercanía con el Maestro. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que no solamente seamos diferentes a las demás personas del mundo, sino que marquemos sus vidas, que toquemos sus corazones, que dejemos huellas. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Por eso no podemos perder de vista el deseo principal de Dios. Sabemos de las prohibiciones, pero no tomemos las prohibiciones como para no leerlas o como para odiar el Antiguo Testamento o como para leer solamente el Nuevo porque es pura gracia, puro amor. No. En el Antiguo Testamento también vemos la gracia y el amor, el favor de Dios constantemente hacia el ser humano, hacia tu vida y a la mía. Cuando Él nos dice una y otra vez que seamos diferentes. Cuando nos da la oportunidad de ser diferente, así como Él es diferente, como Él no es como los otros dioses. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Que cuando tú te mires, cuando yo me mire al espejo, podamos preguntarnos, ¿estamos marcando la diferencia? Que con las decisiones que tomo, ¿estoy marcando la diferencia? Que con las palabras que salen de mi boca estoy marcando la diferencia. Realmente, como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿estamos marcando la diferencia? Creo que tenemos que pensar mucho en eso.